redonda virtual, segunda vuelta electoral, organizado por la Cámara de Comercio Peruano-China. Faltan 12 días para las elecciones, luego de una ajustada elección general en primera vuelta, en donde los peruanos, a pesar de las durísimas circunstancias sanitarias que deben enfrentar como consecuencia de un virus que no da tregua, dieron un paso importante a través de un gesto cívico como lo es ir a votar. En esta reunión haremos un análisis acerca de los planes de gobierno de las dos agrupaciones políticas que participarán en la segunda vuelta electoral, para tener un panorama claro y brindar herramientas para la decisión del voto. Esta mañana nos acompañan el doctor José Tan, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China, el señor Álvaro Barrenechea, vicepresidente de la Cámara de Comercio Peruano-China, y un panel conformado por el señor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Pedro Tenorio, analista político y comunicador, y el señor Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Invitamos al doctor José Tan, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China, a brindarnos sus palabras de bienvenida. Muy buenos días con todos y todas. En nombre de la Cámara de Comercio Peruano-China les doy a todos los asistentes a este evento la más cordial bienvenida. Este es un evento extraordinario que organiza la Cámara de Comercio Peruano-China. Es un evento muy especial, no solo por la calidad de los expositores que tenemos el día de hoy, sino porque no era un evento que estuviera en la agenda 2021 de la Cámara. Es un evento que hemos tenido a bien organizar luego de la primera vuelta electoral y, como bien se ha señalado en la introducción, ante un panorama, pues, por decirlo menos complejo, donde no solamente tenemos que lidiar con esta crisis sanitaria mundial, sino que a ello se suma pues una situación de polarización, de incertidumbre, en fin, de muchas cosas que venimos viviendo en los últimos días y que cada día además nos traen nuevas sorpresas y novedades. Lo cierto es que a la fecha, faltando en efecto 12 días para las elecciones, tenemos más o menos claro qué propone, digamos, cada opción que se nos presenta para la segunda vuelta. Ciertamente, van cambiando en los días algunos discursos, van cambiando algunos mensajes, pero creo que en líneas generales tenemos más o menos claro qué propone una opción y otra. No se trata en este evento de tener un debate político, sino más bien técnico, más bien de expectativas, más bien de ver qué esperar o qué pedir en todo caso, porque finalmente de lo que se trata es que sea quien fuere favorecido con el voto popular, pueda pues darle lo mejor posible al país. Eso es finalmente lo importante, además a puertas del Bicentenario. Reitero, no se trata aquí de tomar una opción política, sino simplemente de ver qué es lo que se nos ofrece, qué es lo que está ya en la mesa, qué creen nuestros especialistas que debemos esperar, de lo que ya sabemos como propuestas, si son viables, no son viables, cómo las ven, y un poco cómo ven este Perú del Bicentenario, que como digo, finalmente lo que queremos todos es que sea lo mejor para todo el país. Y el panel que hemos reunido el día de hoy es de lujo, realmente. Nos hemos ocupado además de elegirlos con mucho cuidado. Ellos han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación, por supuesto, y desde ya les agradezco el tiempo y la disposición. Pero hemos tratado un poco de tener voces de diferentes lugares, ¿no es cierto? Tenemos a don Luis Miguel Castilla, que ha tenido ni más ni menos las riendas económicas, digamos, del país. Es un exministro de Economía, como bien sabemos, y él tiene no solamente una opinión desde su profesión, sino adicionalmente con la experiencia ganada de quien ha estado sentado
manejando, como digo, nuestro destino económico. Pero también, por otro lado, está don Óscar Urbiola, el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Tenemos en las diferentes propuestas que se han presentado, muchas de ellas pasan por la palabra constitución, y por una serie de propuestas que venimos escuchando día a día y que ya nos confunde un poco, ¿no? Porque se proponen cosas que suenan como muy fáciles de hacer, y luego pareciera que no son así de fáciles, y en fin, y creo que hay un poco de confusión sobre el tema constitucional y legal en general, y creo que el doctor Óscar Urbiola nos va a poder dar luces sobre ello. Pero también está don Pedro Tenorio, que nos hablará desde la tribuna del análisis político y sobre todo del comunicador, ¿no? El comunicador, él tiene una visión probablemente diferente, no quiero decir más completa, pero sí escucha como comunicador, tiene que procesar mucha información, y eso le da, por supuesto, también un interés muy, muy especial a lo que tenga hoy día por decirnos. Y bueno, alguien que ya, como siempre digo, es casi de la casa, que es Diego Macera, que un poco representa a ese economista joven, que también, y por eso siempre lo invitamos a nuestros eventos, tiene pues siempre cosas interesantes y muchos aportes muy serios que compartir. Entonces, como verán, tenemos un panel de lujo. Este no es un evento que tenga que ver con las relaciones chino-peruanas, que es lo que normalmente nos convoca. ¿Y por qué no? Porque en realidad, como siempre hemos sostenido, los gremios no solamente tenemos que ocuparnos de nuestra pequeña porción, digamos, de trabajo, en nuestro caso las relaciones peruano-chinas, sino que tenemos que participar también en los grandes temas de la agenda nacional, porque nada está desconectado de nada, ¿no es cierto? Es decir, las relaciones peruano-chinas tienen que ver finalmente con las relaciones económicas de Perú con el mundo, y no podemos pues ser simplemente una isla que se ocupe de una sola cuestión. Creo que es literalmente, cuando decimos que nos estamos jugando mucho en esta elección, es verdad, estamos a puertas del Bicentenario, y es una elección, siempre las elecciones son especiales, pero esta creo que tiene un matiz bastante relevante, y por eso es tan importante escuchar a los que saben, que finalmente lo que estamos haciendo el día de hoy, hemos llamado a los que saben, para que un poco a nosotros y a nuestros asistentes nos den algunas luces, reitero, no sobre qué marcar el día 6 de junio, sino sobre seriamente analizar las propuestas que están sobre la mesa, ya por todos conocidas, y que cada uno, pues, obviamente, saque sus conclusiones. De eso finalmente se trata. Entonces, agradezco realmente especialmente a nuestros expositores, a los asistentes, que en muy poco tiempo que organizamos este evento respondieron de manera masiva y están con nosotros presentes. Y bueno, simplemente les doy a todos la bienvenida nuevamente, y estoy seguro que este tiempo que vamos a estar juntos va a ser muy útil para que todos podamos formarnos opiniones, o finalmente encontrar respuestas a unas preguntas que quizás no habíamos encontrado aún. Entonces, muchas gracias, y le doy el pase a don Álvaro Barnechea, que será el moderador de esta intervención, de esta conferencia. Perfecto. Muchas gracias, Pepe, por la introducción. Permíteme, Álvaro, si fueras tan amable, agradeciendo las palabras de bienvenida del doctor José Tan. Te damos pase, tú como vicepresidente de la Cámara de Comercio Peruano-China, quien estará a cargo de la moderación del panel de comentaristas integrado por los señores Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro Tenorio, analista político y comunicador, y Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias, Orlando, por el pase. Hemos escuchado las palabras de nuestro presidente de la Cámara, doctor José Tan. Ha sido, creo que, muy claro
en mostrar nuestro interés sobre esta importantísima coyuntura política que tenemos y que hemos reunido pues a este panel de primerísimo nivel, un panel de lujo, como mencionó él, que nos acompaña en esta oportunidad. A continuación, permítanme presentarles a Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas y gran amigo, que podrá dar sus impresiones respecto a los planes de gobierno de los partidos que han pasado la segunda vuelta. Adelante, Luis Miguel. Muy buenos días, muchísimas gracias Álvaro. Mi agradecimiento a la Cámara y en particular a su presidente, a mi amigo José Tam. Un gusto poder compartir con todos ustedes en este distinguido panel en un tema tan crítico, ¿no? Estando a menos de 2 semanas de las elecciones. Yo la verdad que no recuerdo haber tenido o haber vivido una elección en medio de tanta polarización extrema, diría yo, y saliendo de una crisis muy profunda en lo económico, en lo sanitario y en lo político. Como bien dijo José, estamos ante una elección que ha devenido en un plebiscito sobre el modelo económico de nuestro país. Incluso cuando uno ve el plan de gobierno de Perú Libre, digamos, no dista mucho del ideario que habíamos conocido y que fue colgado en el Jurado Nacional de Elecciones. Mantiene unos principios que definitivamente alteran, digamos, la conducción de la economía, apuesta por una economía mixta, como hemos leído, y un conjunto de medidas que se riñen con el modelo que ha regido nuestro país desde la Constitución del año 93. Entonces, creo que para todos es conocido, digamos, los pros y los contras de un modelo estatista. Digamos, no solamente hay que remitirnos a nuestra historia, digamos, no muy pasada, los últimos 30, 40 años, sino también la historia reciente de nuestros vecinos. No por nada tenemos casi 1 millón de venezolanos viviendo, digamos, acá en nuestro país. Y les cuento, yo viví en Venezuela 13 años y estuve en la transición antes que llegara Chávez. Y la verdad que encuentro muchas similitudes de ese momento en Venezuela al que estamos viviendo hoy, en particular este rechazo a la clase tradicional, política, y a este deseo de cambio, sin importar cuál es ese cambio y qué implicaría. Entonces, en estos minutos, yo quisiera más bien hablarles de 3 temas. Uno es, se ha hablado mucho, digamos, y tenemos el lujo de tener al doctor Urbiola, y él nos puede efectivamente contar cuáles son los candados institucionales y constitucionales que hay para llevar adelante políticas, digamos, de convocar asambleas constituyentes, o cuál es el ámbito de competencia que tiene el Ejecutivo frente, digamos, a otros poderes del Estado. Lo cierto es que en mi criterio hay candados, y hay candados que son importantes. No es que entre un gobierno y de primera pueda hacer lo que quiera. Digamos, eso no es cierto. Estamos en una democracia, estamos en un Estado de Derecho y hay división de poderes. Y no hay una mayoría. Digamos, a duras penas se podría contar una coalición, digamos, eventual coalición de izquierda, que aspira a cambiar las bases de este plan, podría tener 40 y tantos, 50 votos. No llega ni siquiera a la mayoría simple en el Congreso de la República. Yo no voy a remitir a esos temas. Creo que tenemos a un experto que nos puede contar efectivamente cuáles son esos candados. Lo que yo sí les puedo contar es cuál es el nivel de discrecionalidad que tiene un ejecutivo sin tener que pasar por el Congreso. Evidentemente, el Ejecutivo está facultado a dictar decretos de urgencia en materia económico-financiera, y estos decretos de urgencia tienen que pasar por unos criterios de elegibilidad que de hecho el Tribunal Constitucional ha establecido. No cualquier tipo de ley puede pasar, no se pueden modificar los impuestos, por ejemplo, a través de decretos de urgencia. Pero sí, digamos, se puede normar de manera temporal sobre una serie de temas amplios, y existe un control político que lo ejerce la Comisión de Constitución del Congreso.
Entonces yo creo que ahí hay un margen de acción, y cuando uno se remite a la historia del interregno reciente, cuando Vizcarra gobernaba y había un Congreso disuelto, se, digamos, interpretó de manera mucho más amplia el ámbito de acción de estos decretos de urgencia. Ahora, fuera de eso, el Ejecutivo tiene margen de acción para dejar de pagar la deuda externa, digamos, la deuda pública, si quisiera. Digamos, esto parece que ya lo han dejado de lado, la opción de Perú Libre. Pero puede modificar aranceles. O sea, esta idea de cerrar la economía o de intentar una sustitución de importaciones está bajo la competencia del Ejecutivo. Y asimismo puede denunciar unilateralmente los acuerdos comerciales. Esto, a mí, en mi criterio, es uno de los aspectos que me parece más complicado, no solamente por el impacto comercial adverso que esto pueda tener, sino porque mucho del marco jurídico de nuestro país que le da garantías a la inversión radica en el capital de inversiones y el marco jurídico para dirimir controversias entre el inversionista y el Estado. Digamos, la mayoría de acuerdos comerciales tiene esto. Las controversias que han llegado a arbitrajes internacionales se han amparado en trato discriminatorio, expropiatorio, en el marco del TLC con Estados Unidos, por ejemplo. Y de hecho, muchos de estos casos de que han llegado al CIADI, el Perú de hecho ha ganado de los 15 casos, al menos 12, el Estado peruano ha tenido digamos, los lados han sido favorables a ellos. Entonces yo creo que sí hay margen de acción, pero sí hay, digamos, algunos candados institucionales importantes. Yo quisiera, como segundo tema, digamos, afirmar que efectivamente entramos en un periodo de gran incertidumbre y que incluso va más allá de la elección. Digamos, no es que la elección ocurre el 6 de junio y de ahí todo vuelve a la normalidad. Yo creo que van a haber unas fuentes de incertidumbre más allá del tema sanitario, más allá del control, obviamente, de la pandemia a través de una vacunación que ojalá sea efectiva y rápida, sino que hay unas fuentes de elevada incertidumbre que van a acompañarnos al margen de quién gane los siguientes meses. Yo creo que empezando por el propio reconocimiento de los resultados electorales, digamos, en un resultado que podría ser reñido, yo creo que ese es un primer paso, el reconocimiento de ambas partes de los resultados, digamos, es un primer tema. Lo segundo tiene que ver con el rol del Congreso y estas alianzas o estos reacomodos que se tengan que dar justamente para lograr darle un mínimo de gobernabilidad al siguiente gobierno. Digamos, esto es importante. En el mes de acá, un mes o un poco más, comienza a discutirse la composición de la nueva mesa directiva del Congreso, y sabemos que esto es muy importante y muy cercano a los temas económicos, porque el problema que tenemos en nuestro país es un tema político e institucional que definitivamente afecta a la economía. Van a haber presiones al margen de quién gane, van a haber presiones para cambios a la Constitución. La mayoría de peruanos encuestados no quiere cambios radicales. Digamos que solamente una tercera parte de los encuestados. Pero sí, no hay que ser, digamos, miope. Una gran parte de los peruanos quisieran ver cambios constitucionales, al menos parciales. Habría que entender qué cosa es lo que pretenden corregir con estos cambios. Y de ahí viene, obviamente, con un gobierno que se elija la famosa moderación. Digamos, yo puedo dar fe, yo participé en un proceso de moderación de una apuesta de izquierda, digamos, radical, que perdió una elección, pero que la segunda vez se moderó, sacó el polo blanco, como ustedes recordarán, y hubo una hoja de ruta. Y a mí me tocó ser parte de esa transición, donde efectivamente hubo una moderación que muchos dicen que podría ocurrir, de ser Castillo el ganador de los comicios. Habría que ver. Yo tengo mis dudas sobre esto, pero lo cierto es que hay siempre una brecha entre la retórica de una campaña electoral y lo que efectivamente se puede hacer y no se puede hacer cuando se asume el poder en este país. Hay alguna serie de hitos importantes que tienen que ver con, obviamente, la conformación del gabinete, el voto de confianza, y para mí un hito que me parece muy particular, que es cuando se presente
el proyecto de ley de presupuesto para el año 22, que eso tiene que hacerse al mes de entrado el nuevo gobierno. La Constitución manda que para el 30 de agosto de todos los años el Ejecutivo tiene que plantear su proyecto de ley de presupuesto. Y lo relevante de esto, hay dos aspectos que son, digamos, relevantes. Uno es que es un presupuesto que va a ser elaborado principalmente por el gobierno saliente, pero que existe un mes de cambios y de ajustes. Y acá se va a ver efectivamente cuál es el, digamos, cuál es el espíritu de política fiscal expansiva que quiera darle el siguiente gobierno. Hemos escuchado de Fuerza Popular una apuesta importante por programas sociales, ampliación de los programas de crédito a las pymes, expansión de pensión 65, y también del otro lado, también una apuesta muy importante de duplicar el tamaño del Estado. Nosotros hemos hecho una cuantificación y se pretendería duplicar, pasar de 20% del PBI, que es el tamaño de nuestro Estado, a cerca de 40% al cabo de 5 años. Entonces yo creo que ese primer presupuesto creo que va a ser muy ilustrativo y va a tener mucho escrutinio de parte de las agencias calificadoras de riesgo, que de hecho ya todas tienen ya, digamos, la alerta prendida y ya están dando señales de un grado de inversión que podría ser afectado según las políticas que se vayan a llevar adelante. Evidentemente hay nombramientos que son absolutamente claves. En particular, no sabemos si el TC va a ser nombrado por este Congreso saliente o el entrante, pero definitivamente la composición del directorio del Banco Central y órganos autónomos como la Superintendencia de Bancos y otras son nombramientos que van a ser muy, muy importantes, desde luego el Ministro de Economía, Premier, etcétera. Para concluir, yo quisiera, digamos, sin pretender dar escenarios en cada uno de los casos, yo quisiera concluir con cuáles, en mi criterio, son los factores de riesgo al margen de quién gane las elecciones. Porque yo creo que es una visión errada pensar que si gana la posición más amigable con el mercado, estamos en el mejor de los mundos y esto fue solo un susto. Y en mi criterio, sería una lectura poco adecuada de la realidad que vive en nuestro país, de un país absolutamente fragmentado y que busca estos cambios tan importantes por una frustración de no haber sido partícipes de la bonanza y del progreso que no ha llegado ciertamente a todos. Yo quisiera concluir con 6 factores, digamos, de riesgo, y los enumero porque ya el tiempo se me está acabando. Uno es que tenemos un periodo muy complicado que es el famoso pato rengo o lame duck, que ocurre cuando hay un gobierno electo y que asume el poder. Hay ese mes y medio, y por experiencia les cuento, en ese mes y medio el Congreso decide aprobar todo lo que no pudo aprobar durante su periodo, durante la legislatura. Y venimos de un Congreso ultrapopulista. Entonces imagínense, digamos, todavía hay muchos dictámenes antitécnicos e inconstitucionales que están todavía listos y esperando la cola de la aprobación. Lo segundo es que el margen de acción, al margen de quién vaya a ganar, va a estar definido por la crisis sanitaria. Digamos que ahora ha cedido, pero probablemente, y Dios no lo quiera, hayan terceras y cuartas olas, y eso va a definitivamente ser la prioridad y va a delimitar el margen de acción al margen de quién gane. Un tercer aspecto tiene que ver con la conflictividad social, que yo creo que va a ocurrir en nuestro país, o bien gane Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Esto es importante reconocerlo porque el país no se va a sentir identificado con, obviamente, y no va a aceptar quizás ciertos resultados, y eso puede ser el caldo de cultivo de abonar a los problemas políticos que hemos tenido en los últimos años. Se van a intentar cambios a la Constitución, de eso se lo dejo al doctor Urriola para que nos cuente cuán factible es eso. Y yo creo que uno de los principales problemas, y con esto culmino, es que nuestro país tiene y está entrando en una fase de inestabilidad política crónica, afectando la gobernabilidad y afectando evidentemente la estabilidad económica y lo atractivo de la plaza como inversión. Si tuvimos algo en los últimos 30 años, fueron políticas de Estado. Se apostó por 3 elementos: por
tener una macroeconomía ordenada y predecible, se apostó por la inserción en la economía internacional y se apostó por la inversión privada como motor de nuestro crecimiento y desarrollo. Eso, lamentablemente, por una de las posturas está en juego. Ojalá que tengamos todos la madurez y podamos ejercer un voto informado y reconocer que tenemos todavía una ardua tarea por delante para justamente atender las necesidades y frustraciones de un gran segmento de la población. Yo paro acá. Muchas gracias, Álvaro, por el tiempo. Muchas gracias, Miguel, por los comentarios. Sin duda, has resaltado temas muy importantes como el tema de la polarización, los principios básicos para la conducción de la economía, el tema de los antecedentes de lo que ha sucedido en países vecinos, la discrecionalidad del Ejecutivo, también el periodo de incertidumbre que tenemos resultado de esta coyuntura de crisis sanitaria y también el tema del reconocimiento de los resultados de quien fuera el ganador de esta elección. Y finalmente, ver si es que existe la posibilidad de una moderación, una posible hoja de ruta del candidato Castillo, y los hitos importantísimos que se dan para ver hacia dónde va el nuevo gobierno en términos de los puestos claves de normamiento del TC, BCR, SBS y el ministro de Economía, y obviamente también el Premier. Tenemos una realidad de ese tipo, así que nada, creo que es importante resaltarlo. A continuación, permítame presentar al siguiente panelista, que es el señor Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación. Yo voy a hacer todo lo posible por no repetir todo lo que dijo ya Luis Miguel. Tenía casi todo, estaba haciendo checks en todo lo que tengo que borrar, ya no decir. Algunos va a ser inevitable que repita, así que pero voy a tratar de decirlo con otras palabras, para que no sea tan aburrido. Nada, y agregar algunas ideas complementarias. A ver, yo creo que valdría la pena quizá empezar mencionando que en realidad la economía peruana agarra esto en una situación bien particular. O sea, las elecciones agarran a la economía peruana en una situación bien particular. ¿Y a qué me refiero? En general, no hemos tenido un proceso electoral con una economía post-crisis tan dura, ¿no? desde los 90s, ¿no? Entonces hay un ambiente político, económico, social muy distinto de lo que podíamos haber encontrado pues, en el 2016, en el 2011, en el 2006. ¿No? Y esto además en un contexto de partidos políticos prácticamente pulverizados, ¿no? en los últimos años, y sobre todo post Lavajato. Ahora, esto, sin embargo, digamos, es la imagen grande. Si hacemos un poquito más de zoom en dónde estamos parados en términos económicos, la verdad que estamos en un proceso ya de recuperación. Creo la macro en general muy sólida en el Perú todavía, por supuesto el déficit fiscal fuerte del año pasado, pero menos de lo que esperábamos, no todavía con una deuda bastante saludable para un país como el peruano, de hecho de las menores de la región junto con Chile, ¿no? Del 35%, 36% del PBI, no, probablemente pues se vaya a 38% este año, pero de nuevo muy, muy manejable. No, el grado de inversión, que todavía lo mantenemos, por supuesto, ahí mencionaba Luis Miguel, las agencias están con 3 ojos y medio chequeando a ver qué pasa acá, y eso es absolutamente razonable. Recordemos, Colombia tuvo una reciente marquita negativa, con S&P ya mandaron a grado especulativo su bono. Esto, por supuesto, que podría ser una ruta que seguiría el Perú. Ahora, yo igual quiero transmitir primero un mensaje de buena fortaleza macroeconómica con la cual estamos encarando esto y un periodo de recuperación fuerte. En general, el segundo trimestre del año pasado, y hasta que alguien me corrija, voy a seguirlo diciendo,
el Perú tuvo la caída más fuerte del mundo en el segundo trimestre del año pasado. No he encontrado ningún otro país que comparado segundo trimestre de 2020 contra 2019 haya caído en el orden del 30%. Ninguno. Y a pesar de eso, tuvimos un proceso de recuperación bastante sólido en la segunda mitad del año, y de hecho ya para el primer trimestre entramos en un periodo de recuperación muchísimo más fuerte del que habíamos anticipado. Esto lo podemos ver con cualquier indicador, ¿no? Casi 4% de expansión durante el primer trimestre, pero tenemos también indicadores adelantados de producción que apuntan a que, digamos, si la parte política y la parte de control de la epidemia se mantienen dentro de estándares razonables, si uno ve generación eléctrica, despacho de cemento, importación de bienes de capital, pago de IGB, ventas de vehículos, todo apunta a que la economía ha empezado a calentar bien. Por supuesto, las dos variables sensibles que tenemos en la segunda mitad del año son las que menciono, ¿no? El control de la pandemia y la variable política de la cual empezamos a hablar ahora. A ver, cuando ha habido procesos de este tipo en otros países, el tipo de cambio suele ser pues lo que primero vuela, ¿no? Generalmente las variables financieras son las que reaccionan con anticipación, ¿no? Tipo de cambio, bolsa de valores, ¿no? Bonos, spread de bonos. Y acá lo que hemos visto, si bien es la apreciación más fuerte que hemos tenido, nunca hemos tenido depreciación, nunca hemos tenido un tipo de cambio tan alto como el que tenemos ahora, a pesar de los precios altos del cobre, ¿no? Generalmente estos han tenido una relación muy cercana, el tipo de cambio y los precios de cobre, ¿no? Cuando los precios del cobre sube, el tipo de cambio baja. Hoy, la verdad que uno ve el gráfico, se ha roto por completo esa relación, ¿no? Tenemos precio del cobre en el pico histórico y tipo de cambio en el pico histórico, ¿no? Eso es una relación que se ha roto a partir de la incertidumbre política. Ahora, en esto, para hacer un ejercicio de simulación simple, ¿no? Cuando hubo otros episodios políticos significativos en la región, ¿no? Con AMLO en Chile, o con Lula en México, o con lo que ha pasado ahora, perdón, AMLO en México, con Lula en Brasil, lo que ha pasado ahora en Chile, el tipo de cambio tranquilamente se puede depreciar en un periodo relativamente corto, entre 10 y hasta 35% en algunos episodios. Eso llevaría el tipo de cambio en el Perú a algo, pues, entre 4 y 5 soles. ¿No? Que creo que es algo a tomar en cuenta, por supuesto teniendo las particularidades que hay en el Perú, siendo quizá la más importante un banco central con reservas suficientes como para aguantar la volatilidad, pero igual el Banco Central pues no puede intervenir en la volatilidad, pero no en el precio de equilibrio final. Entonces creo que esto es algo que también tenemos que empezar a tomar en serio, como que si 3.85 nos parece alto, no veamos cómo han ido las depreciaciones en otros países con episodios políticos también fuertes de alta incertidumbre. Yendo ya al tema de algunas de las propuestas y de los planes, ambos coinciden en diferente magnitud en esto de atar un porcentaje del gasto social o una parte del gasto social a un porcentaje del PBI. No se menciona a veces este 6% del PBI de educación, que ya se aprobó además como reforma constitucional en el Congreso. Y el otro candidato propone 10% del PBI de salud, 10% de educación. Bueno, sabemos que eso es imposible, ¿no? O sea, podría haber dicho también 25, 48, 148 del PBI, da igual. Entonces, no es algo que se pueda hacer. El señor París lo trató de explicar ayer en El Comercio, pero creo que no fue muy claro tampoco sobre a qué se refería. Digamos, y más allá de que el número no sea adecuado, creo que la idea de atar un gasto público, un porcentaje del PBI también es sumamente inadecuada. Ha habido otras desde el lado de Fuerza Popular, hay otras ideas, esto de duplicar, por ejemplo, las transferencias de pensión 65, eso puede ser algo razonable. A mí me genera un poco más de ruido este financiamiento indirecto que se quiere, que se suele proponer a las MIPES con recursos públicos. Esa parte sí me genera un poquito más de ruido. Digamos, pero todo esto es relativamente menor, ¿no? Comparado a lo grueso de reforma que hay desde el otro lado. Y lo más grueso por lejos es el cambio, la propuesta de cambio en la Asamblea Constituyente, porque eso pues altera los pilares más fundamentales que tenemos en la economía nacional.
Sobre eso tenemos aquí al doctor Urbiola, que puede opinar sobre mucho mejor de lo que yo lo podría hacer, pero solamente aquí mencionar que probablemente, si queremos seguir cauces constitucionales, probablemente el proceso dure bastante. Ahora, entiendo, no hay ningún cauce constitucional, estrictamente hablando, para reformar toda la Constitución. La misma Constitución entiendo que no contempla su reforma completa. No, pero si uno quisiera seguir el proceso de ¿no? un voto en Congreso más referéndum, porque probablemente no se alcancen a las dos mayorías de 87, no, eso para elegir elegir si se cambia o no la Constitución, luego la elección para nuevos constituyentes, la redacción de la Constitución, más la elección para aprobar o no esa Constitución redactada, más el periodo que debería pasar para que esa Constitución se ponga en acción, que típicamente es a comienzos de año. Probablemente pues estemos hablando de por lo menos un periodo de 2 o 3 años, incluso más, hasta que esto pueda entrar. Esto, por supuesto, siempre asumiendo que estamos yendo de cauces, dentro de cauces institucionales. Otro punto que tocó Luis Miguel, quería hacer expandir un poquito más en esto de las modificaciones de tratados de libre comercio y de acuerdos arancelarios. Efectivamente, el Ejecutivo tiene la potestad para sancionarlos, para revisarlos, para cancelarlos, en la medida en que el Congreso no los haya ratificado, ¿no? O sea, y ahí creo que tienes, si no me equivoco, son Estados Unidos, Unión Europea, la CAN y el Reino Unido, que componen 30 y pico % de las exportaciones que están ratificados por el Congreso. Entonces, esos que están ratificados por el Congreso tendrían que pasar por Congreso si queremos revisarlos. Los que han sido solamente aprobados por el Ejecutivo, los puedes hacer el Ejecutivo. ¿No? Eso es, digamos, Ejecutivo hace, Ejecutivo deshace. Y eso compone, me parece, un poquito más, o sea, es todo el resto, todo lo que no sea, o sea, incluyendo China, ¿no? Y varios más. No, esos sí están dentro del espacio que el Ejecutivo puede hacer libremente, que por supuesto sería una pésima idea. En el campo tributario, lo mencionaba Luis Miguel también, tenemos espacio para modificar aranceles, ¿no? El Ejecutivo puede libremente modificar aranceles siempre que las reglas de libre comercio los permitan, dentro de los parámetros OMC, ¿no? Y tiene espacio para modificar ISC, ¿no? Es otra de las herramientas tributarias que tiene a libre disposición. El resto de tributos, incluyendo mineros, no regalías o IGB, impuesto a la renta, tendría que pasar necesariamente por aprobación congresal. Aquí quizá la correlación de fuerzas políticas sí puede ser suficiente para revisar algunos de estos tributos. Hay que ver qué cosa es lo que viene, pero digamos, si bien varias de las propuestas que tienen que pasar por Congreso quizá no llegarían a tener una mayoría suficiente como para lograrse, pues yo me atrevería a decir que algunos cambios en el espacio tributario sí podrían tener la mayoría política suficiente. El otro punto de preocupación, por supuesto, es la independencia de instituciones económicas, lo mencionaba Luis Miguel, ¿no? El BCR, 4 de 7, miembros del directorio nombrados por el Ejecutivo, entiendo que el presidente tiene que ser aprobado también por el Congreso. Pero tienes otras instituciones, ¿no? Indecopi, las OSIs, ¿no? Citran, Ocineros, CITEL, la SBS, que entiendo que también tiene que ser aprobado por el Congreso, bueno, tienes SUNAT, ¿no? Todos estos que la verdad que uno hubiera querido que en los últimos años se les hubiera dado un poco más de independencia y que tengan menos ciclo similar al Ejecutivo. No, o sea, una reforma que yo creo que siempre ha quedado pendiente es esto es tratar de tener estos overlaps en el directorio del Banco Central de Reserva, ¿no? Y que no sean que los 7 directores cambian cuando hay un nuevo gobierno, ¿no? Eso te genera pues una renovación de 100%, que sea de repente un poquito más como es el Tribunal Constitucional. En ese sentido, quizás se pudo haber hecho algo más parecido también en Indecopi, ¿no? Un poco más de fortalecimiento institucional para que no dependa tanto de lo que puede hacer o no hacer el Ejecutivo. Los otros puntos sensibles, ya para ir acabando, ahí estoy seguro que el doctor Urbiola puede ser mucho más preciso que yo, es el debate sobre la inconstitucionalidad o no de alguna de las medidas como nacionalizaciones que se han hablado, o la creación de empresas públicas, ¿no? Ahí entra a tallar el rol subsidiario del Estado, del artículo 60, pero claro, estos son temas que se pueden de repente forzar un poco con una ley. Finalmente, el otro punto que yo creo que es bien sensible y del que quizás no se ha conversado tanto, son este espacio de clima de negocios
en el que el Ejecutivo tiene mucho que decir en términos de fiscalización o de regulación, y que no necesariamente pasa por una ley, ¿no? O sea, digamos, pensemos en la parte laboral, ¿no? Muchas de los decretos, de los reglamentos, de los temas que se han ido sacando en los últimos años y que han hecho mucho más difícil la contratación, el dinamismo en el mercado laboral, no han sido cambios legislativos, no han sido disposiciones dentro del Ejecutivo que han complicado el mercado. ¿No? Y esto que sucede en laboral, sucede también de cierto modo en tributario, sucede en administrativo, sucede en fiscalización y el control ambiental. Entonces no necesitas a un ejecutivo, no necesitas tener a todo el legislativo de tu lado para hacer cambios que pueden tener un impacto negativo o positivo sobre el clima de negocios. Aquí el ejecutivo tiene disponibilidad. Y finalmente coincidir con el último punto de Luis Miguel respecto de la preocupación sobre la ingobernabilidad crónica del país. Creo que usó esa frase de Luis Miguel. Yo comparto absolutamente que esa es la preocupación principal. Creo que independientemente de quién salga elegido, dada esta última elección y dados los últimos 5 años, creo que ya hay mucho del daño hecho y que nos va a costar un tiempo recuperarnos. ¿No? Ojalá lo hagamos con sensatez y sobre todo creo, distinguiendo bien lo que ha funcionado bien y hay que conservar de lo que no ha funcionado bien y hay que mejorar, ¿no? Pero esa distinción es a veces lo que creo que lo que nos falta, ¿no? La capacidad de distinguir entre ambos puntos. Con eso culmino la presentación. Muchas gracias. Álvaro, prende tu micro. Perdón, muchas gracias, Diego, por los comentarios. Ha sido muy ilustrativo y complementario, sin duda, a los comentarios realizados por Luis Miguel Castilla. Tenemos sin duda acá un proceso electoral post-crisis que justo mencionaba Diego, que es un escenario único en un proceso electoral, partidos políticos pulverizados, el proceso de recuperación, que es algo que debemos resaltar, que es un proceso que ha sido más rápido del esperado, además acompañado por aparentemente un superciclo de metales básicos, que es importante factor a considerar. Definitivamente tenemos acá un par de temas, como mencionaba Diego, la pandemia y la variable política, ¿no? Que son fuentes de riesgo a considerar. Tenemos una de las propuestas que ambas propuestas tienen un incremento en el gasto social como porcentaje del PBI, y que finalmente en una de las propuestas hay un riesgo mayor de incertidumbre dada el planteamiento de una posible asamblea constituyente y finalmente el nombramiento del TC y eventualmente un cambio de la política arancelaria y de las negociaciones comerciales internacionales que mantiene nuestro país actualmente. Entonces, creo que el tema también que mencionó de esto ya en un poco de micromanagement, que no necesita cambios regulatorios significativos, sino más bien cambios operativos a nivel de la regulación de la parte laboral, por ejemplo, tributaria, administrativa y ambiental, que con normas de menor nivel se pueden efectuar cambios que dificulten bastante el hacer negocios en el Perú. Entonces, creo que esto nos da una base importante para poder pasar a los comentarios del doctor Óscar Urbiola, que nos va a dar el marco jurídico, el marco legal de qué posibilidades reales hay respecto a los dos planteamientos y el llevar hacia el campo jurídico las observaciones y los comentarios que ha hecho tanto Luis Miguel Castilla como Diego Macera. Adelante, doctor Urbiola. Muchas gracias, señor Barrenechea. En primer lugar, debo agradecer
a la Cámara Peruano-China de Comercio por la invitación para participar en esta mesa redonda para tratar este tema y compartir la mesa con distinguidos profesionales como el exministro Luis del Castilla, Pedro Tenorio y Diego Bachera. El tema en realidad no solo es de actualidad, sino es preocupante por los planteamientos que hemos escuchado durante esta campaña y que en esta segunda vuelta se han, en cierta forma, llegado a una situación ya mucho más clara en el sentido de que por parte de una de las candidaturas a la presidencia, concretamente de Perú Libre, constantemente se hace referencia a una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. Creo que el tema de la asamblea constituyente, que pretende dar una nueva constitución, nos va a permitir hacer un análisis de todos los aspectos que en el orden constitucional podría un nuevo gobierno realizar o no realizar en la medida en que el orden constitucional vigente lo permita. Y para poder analizar este tema es importante que nosotros nos hagamos una pregunta muy importante. ¿Qué impone el Estado constitucional, democrático y social de derecho? Es algo que debemos preguntarnos para poder establecer algunas premisas indispensables que se tendrían que observar a fin de, si es necesario ir a una reforma constitucional, se tendrá que hacer, como que es lógico, a través de los órganos ya establecidos o constituidos en el orden constitucional, que en este caso es la Constitución del 93. La pregunta entonces es, ¿qué implica, ¿no?, el Estado de derecho democrático y constitucional de derecho? Primero, la existencia de un ordenamiento jurídico fundamental, que sea la norma de normas, o la Carta Magna, y en este caso es la Constitución. Se dice que la Constitución vigente del 93 es una Constitución que tuvo su origen en la dictadura del señor Fujimori. Es cierto. La salida que se buscó para transitar de la dictadura que fue establecida como consecuencia del golpe o el autogolpe del 5 de abril, concretó la Asamblea o el Congreso Constituyente Democrático, que fue elegido por el pueblo y que dio lugar a la Constitución del 93, que es una constitución que, si bien es cierto, se origina, como de hecho también se originó la del 79 en un gobierno militar de 12 años, nos permitió transitar de la dictadura a la democracia. Y además, una constitución que fue ratificada en referéndum. Por lo tanto, el argumento de que es una constitución que tuvo su origen en la dictadura, casi todas las constituciones que tuvieron origen en golpes militares o en dictaduras se han dado a través de asambleas constituyentes. Pero en este caso fue ratificada por referéndum y, por otro lado, es una constitución que en el modelo económico nos ha permitido establecer una economía social de mercado, que ha permitido un crecimiento económico que realmente es indudable, se ha dado y que nos ha permitido reducir la pobreza y una serie de beneficios que en esta pandemia han demostrado su utilidad para poder solventar los gastos, que significa la atención de la salud, aun cuando las precarias condiciones de los servicios de salud han sido evidenciados. Pero es cierto que el modelo económico es un modelo que no se debe sustituir por otro que ni siquiera sabemos cuál. Se dice una asamblea constituyente para dar una nueva constitución, pero hay que tener en cuenta que esta constitución del 93, que se reprueba por tener origen en un golpe militar y luego un congreso constituyente, es una constitución que ha sido utilizada o aplicada debidamente por 5 gobiernos elegidos democráticamente y ha permitido un crecimiento económico. Por lo tanto, tenemos una constitución que respetar
y que nos ha dado beneficios palpables y que nadie puede dudar en el orden económico. Lo que puede haber fallado es el aparato estatal en la atención de servicios de salud, educación, seguridad, etcétera, que se deben ajustar, pero no necesariamente a través de una reforma constitucional. De tal manera que es indudable que tenemos una constitución, pero un Estado constitucional, democrático y social de derecho no existe solo porque tenemos una constitución. Es necesario que además esa constitución esté impregnado de valores y principios humanistas en favor de los derechos y libertades fundamentales. No cabe duda que las constituciones del 79 y la del 93, y en esto la del 93 repite ampliamente y creo mucho mejor que la del 79, todos los principios y valores humanistas. Es así que son las primeras constituciones que se inician desde el artículo primero, señalando los derechos de la persona humana, a diferencia de todas las anteriores constituciones que hemos tenido, que se inician cómo se estructuraba el Estado y cuáles eran sus competencias. La Constitución del 93 empieza por la persona, su dignidad y todos los derechos. De tal manera que tenemos una Constitución, ¿no?, que está impregnado de valores y principios. Pero tampoco eso es suficiente, porque podrían estar esos valores y principios escritos incluso con negrita en una Constitución. Es necesario además que exista un conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas que hagan, pues, posible su existencia, concreción y disfrute por todas las personas. Pero paradójicamente en esta campaña también hemos escuchado que quieren desaparecer al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. O sea, las constituciones no funcionan mágicamente por el solo hecho de que existan o sean aprobadas en una asamblea o aprobadas en la plaza pública. Las constituciones funcionan en la medida en que existan instituciones que las hagan cumplir, que las hagan respetar. El Estado que cumpla los roles que le señala la Constitución, que existan procedimientos y herramientas. Y no cabe duda que tenemos esos procedimientos. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, donde además ya se ha instalado una jurisdicción constitucional que ha permitido que la Constitución cobre fuerza normativa, y eso es muy importante. De tal manera que la propuesta de desaparecer el Tribunal Constitucional cae por su propio peso, por ser una propuesta totalmente desacertada y que desconoce al Estado constitucional, democrático y social de derecho. Por otro lado, es necesario para que exista el Estado constitucional, democrático y social de derecho, que se garanticen, ¿no?, de manera plena y permanente la vigencia de los derechos fundamentales. Y que no se permita, por ejemplo, intromisiones o actuaciones que no correspondan a las verdaderas funciones que la Constitución le asigna a cada institución, a fin de establecer un pleno equilibrio de poderes. Y hemos visto en que en los 5 últimos años esto no se ha respetado. De tal manera que la existencia de un Estado constitucional, democrático y social de derecho implica la existencia de una Constitución, la tenemos, que tenga valores y principios, los tenemos, instituciones, técnicas, procedimientos y herramientas que hagan que esa Constitución cobre un valor normativo de plena vigencia y que garanticen la plena y permanente vigencia de los derechos fundamentales. Bien, el Estado de Derecho prevalece además, ¿no? En el Estado de Derecho prevalece además las leyes. Esa es una característica del derecho, del Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no existe democracia. Es relevante en la agenda de los procesos de transición y normalización y consolidación democrática. De tal manera que la plena vigencia de la Constitución y sobre todo el respeto a las normas que establecen nos permiten ahora afirmar que una propuesta de una asamblea constituyente no es posible dentro del ordenamiento vigente, porque lo que ha querido la Constitución del 93, y así también lo quería la Constitución del 79, es que el Congreso de la República, como poder constituido para aprobar leyes, para fiscalizar y para representar, además tenga otra característica, la de ser poder constituyente derivado, es decir,
el único poder del Estado que puede reformar total o parcialmente la Constitución. No existe en nuestro ordenamiento constitucional la posibilidad de que el presidente de la República, cualquier otro funcionario o el mismo Congreso de la República puedan convocar a una asamblea constituyente, porque esta figura no existe, no está reconocida en nuestro ordenamiento constitucional. De tal manera que si esto quisiera concretarse, tendría que proponerse, ya sea por el Ejecutivo o por cualquier otro ente que tenga iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional, proponer una reforma constitucional para modificar el artículo 206 de la Constitución, que ha establecido cuáles son los mecanismos, los únicos mecanismos a través de los cuales, y por intermedio del Congreso, se puede aprobar una reforma total o parcial de la Constitución. Y estos son, en primera modalidad, una votación con mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros del Congreso, y luego una ratificación en referéndum. O aprobación en una legislatura ordinaria con una mayoría calificada de 2/3 de los miembros del Congreso, y una segunda votación de la misma votación en una segunda legislatura ordinaria sucesiva con la misma mayoría calificada de 2/3. Son las dos únicas modalidades a través de las cuales se podría introducir una asamblea constituyente si es que el Congreso de la República así lo considera. Pero esto en realidad significaría que el mismo Congreso abdique de la calidad de poder constituyente derivado con facultades para reformar total o parcialmente la Constitución, como es lo que quiere actualmente la Constitución del 93, y así también lo establecía la Constitución del 79. De tal manera que quizás en los minutos que me corresponden a una segunda intervención podría hacer mayores detalles al respecto. Pero en definitiva, las propuestas sobre una asamblea constituyente no son viables. Que la Constitución necesita modificaciones, sí las necesita, como por ejemplo, en el capítulo correspondiente a la organización del Congreso de la República tenemos que retornar al sistema bicameral. El sistema unicameral ha sido en todo caso la expresión o el deseo de concentrar el poder como consecuencia del rompimiento del orden constitucional y democrático de 1992, y que permitió en todo caso hacer una serie de reformas, pero que hoy en día la realidad geográfica, demográfica y política del país exige, consecuente con la tradición constitucional del Perú, regresar a la bicameralidad. Como también es necesario modificar la Constitución para revisar todo el proceso de regionalización. Más del 30%, o hasta casi el 50% de los recursos del Estado están en manos de los gobiernos regionales y que son culpables de todas las deficiencias que hemos observado en los sistemas de salud, de educación, que hoy de manera descarnada se han evidenciado ante esta pandemia. De tal manera que ese es un proceso también que debe ser revisado y debe ser materia de una reforma constitucional, como también se necesita hacer algunos ajustes en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar un pleno equilibrio de poderes, como los que lamentablemente hemos sido testigos en estos 5 últimos años, que incluso han dado lugar a una vacancia presidencial, generando un clima de incertidumbre y de inestabilidad política que, aunados a las consecuencias de una crisis sanitaria, nos ha lamentablemente sometido a una situación de crisis que va a tener consecuencias en el futuro. Okay. Mil gracias, doctor Urbiola, por los comentarios. Realmente ha sido una clase magistral de Derecho la que hemos recibido el día de hoy, para viendo las posibilidades que presenta o no presenta, no presentan las opciones que tenemos en esta segunda vuelta, ¿no? El tema de la situación, lo importante que tener un Perú libre como una reforma constitucional a través de una asamblea, el orden constitucional vigente que impone un marco
el marco vigente. Y interesante de que la Constitución del 93 y la Constitución del 79 rescatan valores y principios humanistas, a diferencia de las otras constituciones previas que hemos tenido en el Perú, la importancia del modelo económico de mercado y la situación de la pandemia también. Y lo importante de tener un Estado constitucional, democrático y social de derecho, con valores, instituciones técnicas que aseguren su funcionamiento y en el marco del derecho, y que sin derecho no existe democracia. Importante afirmación, sin marco, sin respeto al Estado de Derecho no existe la democracia. Y un tema que ha aparecido y que no se ha tocado todavía, y que lo ha tocado el doctor Urbiola muy bien, es el tema de la organización de un sistema bicameral, que introducirlo en un Congreso bicameral que daría una Cámara reflexiva y mucho menos explosiva, digamos. Y por otro lado, perfeccionar el sistema de regionalización, que finalmente hemos tenido un proceso de regionalización que ha asignado recursos a los gobiernos regionales y que estos han sido no utilizados en forma racional y generando un desarrollo local que finalmente ha rebotado en un clima social negativo. Y por otro lado, el normar las relaciones en el equilibrio de poderes entre ejecutivo y legislativo, que es muy importante. Muchísimas gracias, doctor Urbiola, la verdad, muy buenos comentarios. A continuación, creo que tenemos el ideal corolario con un comentario holístico, político, de parte de nuestro amigo Pedro Tenorio, que nos va a dar una idea clara un poco en función al marco jurídico, a los antecedentes económicos, ¿qué tenemos que esperar en esta nueva, en esta elección y qué podemos decir? Adelante, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a la Cámara, a los organizadores, a Pepe, a ti por estas palabras. Yo estaba un poquito preocupado porque inicialmente escuché que éramos un panel de lujo y claro, recordé algunos gabinetes de lujo de gobiernos recientes y no siempre terminaban bien. Así que eso me tuvo un poco preocupado, pero evidentemente creo que estamos haciendo las cosas para que todo culmine bien el día de hoy. Lo primero es sí transmitir una preocupación sincera, ya entrando en materia de lo que nos convoca en estos minutos, respecto a lo que puede ocurrir con los medios de comunicación, una vez que se defina quién será el próximo presidente de la República y una vez que se establezca cuáles van a ser las reglas de convivencia a través del Congreso. Y digo que quiero manifestar una preocupación porque en ambos casos, con ambos candidatos, la prensa tiene razones para estar vigilante, para estar preocupada, porque finalmente somos el canal de transmisión de la información que hará más llevadera la convivencia, la toma de decisiones y el desarrollo de un país democrático como aspira a ser el Perú. Entonces, si uno observa lo que trae consigo el plan de gobierno de Perú Libre, del candidato Pedro Castillo, si uno lee el plan de gobierno que está inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que encuentra es muy preocupante. Allí no hay ningún tipo de disfraz. Claramente se habla de los contenidos. Es un plan de gobierno que respecto a los medios de comunicación es claramente intervencionista y que aspira al control de la calidad, entre comillas. Ya sabemos que cuando estos temas de valoración no están claramente definidos, se pueden interpretar de manera muy amplia a conveniencia de quien tiene el poder. Y establecer organismos de control para que esos contenidos sirvan a un fin social, que tampoco es definido. Claramente vemos en países donde ha habido gobiernos que admira el señor Pedro Castillo, que se ha intentado controlar, sojuzgar a los medios de comunicación, instrumentalizarlos en función a objetivos políticos. De un lado está esta situación declarada abiertamente, que no ha sido corregida en los documentos que se han presentado en estos días,
y sobre los cuales la prensa se va a mantener vigilante como corresponde, no solamente en el Perú, también organismos internacionales están advertidos de ese riesgo. Y del lado de Fuerza Popular, de la candidata Keiko Fujimori, no olvidemos que el principal acuñador del término prensa mermelera fue el señor Luis Galarreta, hoy candidato a la primera vicepresidencia. Cuando él era presidente del Congreso, anunció con bombos y platillos que una de las prioridades de su agenda era controlar a la prensa mermelera a través de un proyecto que se denominó el Proyecto Mulder. Todos conocemos el devenir de ese tema, pero claramente quedó como un elemento del cual hoy la candidata se arrepiente, pero que muestra que también ha habido una raíz, un talante que es importante mantener, sobre el que es importante mantener una vigilancia ciudadana, una vigilancia profesional por parte de los medios de comunicación. Dicho esto, que es un elemento, como señalamos, que atañe a ambos grupos políticos, sí me parece mucho más riesgoso, mucho más preocupante el planteamiento que enarbola el candidato Pedro Castillo. Estamos a pocos días de saber finalmente el pueblo peruano hacia qué candidatura se va a decantar. Pero lo que podemos ver claramente es que la situación es de mucha incertidumbre, tal como ha señalado en el ámbito económico Luis Miguel Castilla, o también la intervención de Macera. Claramente hemos visto que hay razones para estar preocupados. Si ustedes se remontan por un instante a hace 5 años, al año 2016, cuando teníamos definida cuál era la segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, muchos respirábamos aliviados porque considerábamos que las bases de un modelo que había permitido un crecimiento económico, un desarrollo de la economía peruana, la generación de empleos, y que sin duda tenía que ser ajustado, corregido, pero finalmente las bases de un modelo y la posibilidad de una convivencia política alterada estaban sobre la mesa. Las propuestas extremistas habían quedado fuera de esa discusión. Sin embargo, todos los cálculos que se hicieron antes de esa segunda vuelta fallaron estrepitosamente, porque en ese momento también se habló de la estabilidad, de las reglas de juego, del mercado, de la economía, del gran futuro que podía tener el Perú si tanto los seguidores de Kuczynski como de Fujimori trabajaban en forma concertada. Nada de eso, que era lo óptimo, lo que necesitaba el Perú, ocurrió. Y 5 años después, 4 presidentes de la República después, 2 congresos después, y N conflictos sociales después, estamos ante una situación que nuevamente es incierta. A lo que voy con este breve recuento es que si algo se puede decir de la situación política peruana, si algo seguro se puede decir, si algo cierto se puede afirmar, es que es muy incierta, muy insegura, y que todos los análisis que podemos hacer en este momento van a estar muy teñidos de lo que nos ha acompañado estos 2 últimos años y me temo se puede incrementar, que es la guerra política, la confrontación permanente, la imposibilidad de trabajar de forma concertada. Hemos llegado al extremo de padecer una pandemia de una manera tan devastadora, no solo para la economía nacional, sino también en el ámbito social, económico, sin duda, pero fundamentalmente golpeando el ámbito de la salud pública, de la educación, también de la seguridad, y pese a ese enorme problema, nuestros líderes políticos han sido incapaces de trabajar de manera coordinada. ¿Qué nos garantiza que en este nuevo periodo se han generado los incentivos para que haya un trabajo mucho más coordinado, una concertación en grandes temas nacionales? Yo converso mucho con algunos líderes políticos, con personas que han sido elegidas para este nuevo Congreso, y la verdad que no están encontrando mucho espacio, mucho asidero. Quizás es muy temprano, quizás una vez que se defina la elección se puedan generar esos espacios de consenso, pero la perspectiva no es la más positiva. Con esto no los quiero alarmar en demasía, no quiero teñir de negatividad una discusión, un diálogo que venimos teniendo esta mañana y donde podemos encontrar puntos para pensar que el país no se va a perjudicar mucho más allá de lo que está hoy en día, ¿no? Pero la perspectiva a nivel político es realmente complicada. ¿Por qué? Porque estamos viendo en este momento, y lo vamos a ver en los próximos días, cómo se van imponiendo diversas narrativas en esta definición,
Y, por ejemplo, si ganara la opción de Pedro Castillo, que es una opción que tiene en este momento predominancia a nivel nacional, a escala nacional, si observamos las últimas encuestas, vemos que nuevamente es Lima y un sector moderno el que toma una posición, y son el resto de regiones, ¿no es cierto?, las que están tomando otra posición. Si analizamos ese escenario, vemos que a Pedro Castillo, a diferencia de otros líderes políticos que eran muy pragmáticos, a Pedro Castillo le ha ido bien siempre buscando el extremo y siendo una persona ideologizada, que lo es. Dentro del SUTEP se pegó a un extremo y tuvo una actitud mucho más ideologizada, defendiendo un punto tan difícil de defender públicamente, políticamente, como era la evaluación a los docentes. Él, sin duda, en contra de ello, pero le sirvió para afianzarse dentro del SUTEP. Con Perú Libre no optaba por un espacio político, digamos, moderado, sino todo lo contrario, encarnaban una izquierda radical. Y hoy en día también, él no se ha ayornado en esta segunda vuelta, simplemente ha acomodado algunos temas de su programa político que venía firmado por Vladimir Cerrón, porque era demasiado ultra. Pero si nosotros escuchamos lo que ha planteado el señor Pari en el último debate de equipos técnicos, y lo que estoy seguro que va a plantear Pedro Castillo el día domingo en el debate presidencial, va a ir fuerte en la misma dirección que él había establecido desde un inicio, y es la otra candidata la que trata un poco de recoger votos del centro, lo que también para ella es muy complicado. Entonces, a Pedro Castillo le ha ido bien jugando al extremo y apostando además por posiciones ideologizadas. Y lo que hacen los mandatarios populistas, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en otros países, es crear un adversario, un enemigo, armar un muñeco, y es lo que ellos están haciendo. Por tanto, vamos de cara a un escenario muy difícil si Pedro Castillo gana la elección, porque me temo, a diferencia de las consideraciones que ha tenido el doctor Urbiola, donde en el ámbito constitucional, en el ámbito jurídico, no me atrevo a discutir sus planteamientos, porque estamos evidentemente ante un jurista, pero en el campo político vemos claramente, porque así lo han reiterado además en este debate técnico por boca de la vicepresidenta, de la candidata a la vicepresidencia, que ellos van a ir muy fuerte y van a insistir en el tema de la Asamblea Constituyente, porque según la narrativa creada por Perú Libre, solo tendrá viabilidad un gobierno desde la posición de Pedro Castillo si logran implementar una nueva constitución. Ellos van a apuntar claramente a establecer un espacio en el cual el poder empresarial del lado de los políticos tradicionales, los políticos que ya fracasaron, se van a oponer a la necesidad de una asamblea constituyente y de una constitución, como ellos dicen, que viene del pueblo y atiende las necesidades del pueblo, ¿no? Porque según Pedro Castillo, la Constitución no reconoce el derecho a la salud, a la educación, que sabemos claramente que sí reconoce, pero esa narrativa ya ganó un espacio y está sobre la mesa. Es decir, más allá de la evidencia que nosotros podamos mostrar, hay un elemento allí político que ha ganado un espacio y lo sigue ganando. Entonces, el poder empresarial, aliado de los políticos fracasados tradicionales y utilizando el poder mediático, se van a oponer a esta expresión, entre comillas, del pueblo que encarna Pedro Castillo. Entonces, lo que considero que va a ocurrir si gana la elección Pedro Castillo es que vamos camino a un agudizamiento de esta guerra política, de este enfrentamiento. La Asamblea Constituyente será un caballito de batalla muy fuerte en la discusión. Ellos aupados en ese 50% más uno de los votos, si es que no son más votos, dirán que tienen la legitimidad y ya tienen la expresión del pueblo peruano para ir a un nuevo proceso constitucional. Seguramente aparecerán voces sensatas, ex magistrados del Tribunal Constitucional, personas que durante toda su vida han estudiado de forma honesta la Constitución y dirán que eso no es así, pero la fuerza política de ese mensaje y de esa narrativa se puede instaurar en el debate. No olvidemos lo que se decía antes del cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra. Claramente muchos juristas adelantaban que esa interpretación era una interpretación que pugnara por cerrar el Congreso, era completamente antojadiza, ¿no? Esta negación fáctica de la confianza era un despropósito y sin embargo tuvo efectos reales, más allá
de la declaración política que le dio sustento en su momento. Ya sabemos cómo terminó todo esto, ¿no? Pero a lo que voy es que tenemos que también observar cuáles son las motivaciones que tienen los partidos para encarar esa posibilidad. Un Pedro Castillo y un partido donde hay una presencia importante en el Congreso, 37 parlamentarios, que esa es la cabecera de playa que ellos necesitan, una organización a nivel regiones que es muy importante, porque el señor Pedro Castillo ha instalado esa narrativa según la cual las obras no caminan a nivel regional y provincial, porque en el Ministerio de Economía existe corrupción. Entonces, el problema ya no está en la ejecución, el problema está en Lima, entre los funcionarios del Ministerio de Economía, lo que sabemos que es absolutamente falso, porque en todo caso el señor Castillo debería dar una prueba, un ejemplo, y no lo da. Le basta con esta declaración para recibir apoyo de regiones y de provincias. Con esa misma fuerza, ellos van a pugnar por ir a una asamblea constituyente, van a recoger firmas, lo que han señalado, van a pugnar por un tema de un referéndum. Habrá un debate sin duda legal importante, yo no lo discuto, pero ¿cómo van a estar las otras fuerzas políticas? ¿Tendrán la energía, tendrán la visibilidad, tendrán la llegada política para oponerse con éxito a ese esfuerzo donde veremos a un partido de izquierda radical, aliado de otros partidos que se presentaban como moderados, que por ejemplo es la fuerza que acompañaba a Verónica Mendoza y quiere ir también por la nueva constitución? El resto de partidos estarán en las condiciones para oponerse con éxito, con llegada a la población. Veamos, una Keiko Fujimori derrotada, ¿podrá encabezar esa oposición? Con, evidentemente, una vez que si se da esa derrota, ella tendría que pasar a un segundo plano, porque sería la responsable y el rostro de una derrota política, y también ya entendemos por qué se habría dado esa derrota política. Lo va a hacer un Hernando de Soto, que con 80 años aspiraba a un lugar presidencial, pero no necesariamente lo veo yo encabezando la oposición democrática. Lo hará el señor López Aliaga, que puede tener el ímpetu, las ganas, pero también tiene un lenguaje absolutamente confrontacional, ¿no? Y también ha sabido él generar una serie de reacciones en un sector importante de la población. Lo harán partidos que no se han inscrito en esta elección, como el APRA, lo harán remanentes de otros grupos políticos, el señor Ollantumala, que solo obtuvo 1%, el señor Julio Guzmán, que su partido ha quedado, también ha perdido la inscripción, aunque va a tener una presencia minoritaria en el Congreso. Acción Popular, que se debate, digamos, entre sus propias alas, una más populista que otra. Digamos, el terreno no nos ofrece liderazgos alternativos a los que podría encarnar en su momento un Pedro Castillo si gana la elección y quiere ir a fondo con el tema de la Asamblea Constituyente. No los quiero alarmar, pero un personaje al que admira mucho a Pedro Castillo, que es Evo Morales, entró a la presidencia en enero del año 2006, a la presidencia de Bolivia, y lo tuvieron que sacar el año 2019. Entró el año 2006 y lo tuvieron que sacar el año 2019, y durante todos esos años él invocaba la decisión del pueblo, es decir, el pueblo era el que lo mantenía en el gobierno, y en el camino hubo una serie de cambios a la Constitución, a los principios y a las bases de determinado modelo legal, económico. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos esos elementos para saber a qué nos podemos enfrentar en las próximas semanas o a partir del 28 de julio. Por eso es que, digamos, tiene que haber una participación, y con esto voy cerrando, tiene que haber una participación mucho más activa, mucho más comprometida de quienes participan en estos debates, porque si bien tenemos reglas claras y hay una institucionalidad que la respalda, hemos visto cómo en los últimos 5 años mucha de esa institucionalidad y muchas de esas reglas de juego que dábamos por ya instauradas en nuestro país se han derrumbado, ¿no? Si gana la opción de Fuerza Popular, habrá sin duda que implementar también una actitud vigilante y un deseo de reforma para que los peruanos del interior del país, sobre todo, entiendan que hay cambios necesarios al modelo, pero como bien decía Luis Miguel Castilla, sin necesidad de dinamitar el modelo. Entonces, estamos dentro de un momento muy delicado, creo que nos acercamos a semanas y días muy importantes, muy decisivos, así que siempre va a ser grato que podamos hablar de estos temas, discutir estos temas con personas como ustedes, que creo que pueden jugar un rol muy importante en ayudar a que muchas personas entiendan lo que puede ocurrir en nuestro país. ¿Estamos?
Mil gracias, Pedro. Muchas gracias por los comentarios. De hecho, como bien habíamos predicho al inicio, tus comentarios han sido como el corolario un poco de lo conversado al inicio de esta mesa. Creo que es bien importante el ver en tu visión los antecedentes que se han dado en el Perú en los últimos tiempos, y que finalmente que lo cierto es que es muy incierto, y que finalmente tenemos que buscar espacios de consenso, pero que a la luz de lo actuado en los últimos tiempos en política, hemos visto que hay que no se ha llegado digamos, a respetar de alguna manera, que se ha violentado el marco legal vigente, que ha habido no sé, múltiples interpretaciones auténticas que nos han llevado a una inestabilidad política, y este tema de tener partidos políticos que de cara a un posible gobierno de Pedro Castillo no tendrían la suficiente fuerza como para parar digamos, un movimiento, entre comillas, popular que apoye al candidato enarbolando la bandera peruana de reivindicación, para poder rescatar al Perú, digamos, de estos identificados enemigos, empresarios, líderes empresariales y políticos tradicionales. Y por otro lado, o sea, esto es un poco un comentario, un posible gobierno de Keiko Fujimori tendría eventualmente a un posible Pedro Castillo haciendo lo que hizo Evo Morales efectivamente en Bolivia. Es decir, Evo Morales le hizo la vida imposible a todos los gobernantes, los últimos 3 gobernantes que hubo previo a que él se hizo del poder, bloqueando carreteras, haciendo huelgas, promoviendo movilizaciones interminables, y finalmente llevó al hartazgo al sistema en general, y a cuestionar todo el sistema, y que finalmente eso lo llevó al poder, ¿no? Ese tema importante también considerarlo. Y nada, creo que ha sido muy, muy ilustrativo este comentario tuyo, Pedro. Invito ahora a todos nuestros panelistas de repente a tener un comentario adicional ¿qué te parece, Luis Miguel, y Castilla, si das un comentario adicional a lo ya comentado en esta mesa redonda que viene siendo muy rica? Adelante. Gracias, Álvaro. No, muy interesante escuchar las palabras de Diego, del doctor Viola, de Pedro. Concuerdo con ellas. Estamos en un momento complicado, pero yo quisiera reiterar que tenemos todavía una agenda pendiente importante y uno ve los planteamientos y no se está atendiendo, ¿no? Y yo quisiera quizás hacer énfasis en un artículo que es muy importante en la Constitución, que creo que es una de las columnas vertebrales y que no se ha cumplido, que es el artículo 58 de la Constitución, que define la economía social de mercado. Y en esta claramente se establece un rol al Estado, un rol de dar servicios en educación, en salud, en seguridad, que no se ha cumplido. Y si a eso le sumamos los artículos constitucionales referidos a la descentralización y a las autonomías que tienen los gobiernos regionales y locales, que se han hecho, en mi criterio, de feudos intocables y cuya responsabilidad en gran medida es dar estos servicios y cumplir con lo que la Constitución dice en el artículo 58, ahí tenemos un gran problema cierto y que no se está abordando, ¿no? Es como revisar, digamos, esa división de tareas en el país, que es muy complejo. Ha habido esta propuesta, por ejemplo, de Keiko Fujimori, de dar el canon, el 40% del canon a la gente para legitimar los proyectos. Pero yo me pregunto,
digamos, eso puede hacer sentido, quizás, dado la deficiencia en las capacidades de los gobiernos locales y regionales de convertir esa riqueza en servicios para la población. Pero yo me pregunto si es que efectivamente si hay un tema que podría exacerbar, digamos, y ser un cuello de botella. Ustedes, y ahí a lo mejor que han vivido esto en el proyecto Las Bambas, donde se adelantaron ciertos beneficios a la población directamente, y eso no fue la panacea para resolver los conflictos sociales, que continúan en el corredor minero, por un lado. Y por el otro, el hecho de que tengamos un sistema tan inequitativo de distribución de la riqueza minera a través del canon, que privilegia a algunos y no a todos, si un esquema de repartir dinero a las áreas de influencia de la gente no estaría exacerbando estas brechas, digamos, entre distrito rico, vecino de distrito pobre, ¿no? Entonces yo creo que hay temas que se tienen que abordar necesariamente, y yo creo que hay que tomar esta elección claramente como no solamente un fastidio después de tener un lustro de inestabilidad, de casos de corrupción, de desengaño, desencanto con la clase política, sino que efectivamente tenemos una agenda muy importante de hacer cumplir ese artículo 58, que es ese rol de una economía social de mercado. Y eso no se ha estado cumpliendo a cabalidad. Entonces, mucho menos aumentar la carga de funciones al Estado, un Estado de una economía mixta, como ahora algunos quisieran que tengamos, ¿no? Un Estado empresario nuevamente, cuando a duras penas podemos, digamos, cumplir, tener un Estado que cumpla con lo mínimo esencial. Yo creo que eso debe llamarnos a la reflexión. Y lo último, que también es un tema que no está siendo abordado, es que creo que la pandemia ha demostrado lo precario que puede ser, digamos, un shock enorme para muchísimas familias. Esta caída en de pobreza de 3 millones o más de 3 millones de personas nos tiene que llamar a la reflexión. No todo esto se va a resolver con un repunte en el crecimiento económico. Y acá tiene que ver también con qué tipo de, digamos, protección social, qué tipo de intervención pública que sea sostenible en el tiempo puede haber justamente para evitar que haya este caldo de cultivo y este desencanto, donde al final la gente les pide cambio, les ofrece un cambio y no entienden que ese cambio puede ser, digamos, peor que la enfermedad que hay. Entonces yo creo que hay temas que son centrales y que no se están discutiendo en nuestro país. Y ojalá que nuestros políticos estén a la altura de efectivamente emprender estos y muchos otros temas más, que no voy a hacer mención, pero para mí esos dos son absolutamente centrales para ojalá no estar cada 5 años en esta situación de tanto desconcierto. Hay algo que no está funcionando en nuestro país y que toca afrontarlo y encararlo. Y yo creo que esta situación es ojalá una oportunidad para hacerlo. Así que yo paro y agradezco también nuevamente la invitación de la Cámara de Comercio Peruano-China por propiciar este debate tan propicio. Mil gracias, Luis Miguel. Definitivamente nos quedamos con este artículo 58 de la Constitución y la agenda pendiente de tener gobiernos regionales eficientes y que finalmente puedan ser una respuesta al desarrollo de nuestras regiones sin generar un conflicto con el gobierno nacional, y el comentario de que un Estado empresario en función a la propuesta de alguno de los candidatos pues no es viable, ¿no? Y esta reflexión de no generar un caldo de cultivo y tomar acciones al respecto. Yo creo que ahora es importante tener los comentarios del doctor Urbiola para que de alguna manera nos dé un corolario legal jurídico respecto a lo conversado sobre estas dos propuestas de gobierno y sobre los comentarios vertidos en esta riquísima mesa redonda. Adelante, doctor Urbiola. Gracias, señor Barnechea. Muy interesantes tanto los comentarios del ministro Miguel Castilla como los de
nuestro querido amigo Pedro Tenorio. Sobre todo me voy a referir al comentario de Pedro, que con una percepción bastante aguda y me parece producto de su experiencia en los medios de comunicación y digamos, en el análisis político, no está lejos de que esa situación que nos ha descrito y que está más vinculado a lo fáctico que a lo jurídico, se pueda producir. Ha dado evidentes digamos, hechos que han ocurrido recientemente. Es el caso, por ejemplo, de la negativa fáctica de confianza, que al margen del orden constitucional, ¿no? Ha tenido una validez fáctica para seguir con el mismo término, que dio lugar incluso más tarde a una disolución del Congreso. En nuestro país, durante casi los 200 años, nos hemos preocupado y abocado a hacer y deshacer constituciones. 12 constituciones, adicionalmente a los estatutos revolucionarios, a la Constitución de la Confederación Peruana Boliviana, en fin, 12 constituciones. Y hemos, no digo perdido el tiempo, porque evidentemente se ha tratado siempre de mejorar, pero creo que de todas las constituciones que tenemos actualmente, la del 93 evidentemente para mí es la mejor. Yo digo que la Constitución del 79 ha sido la Constitución mentirosa, porque planteaba un modelo de economía social de mercado que a lo largo del articulado, si vemos la sistemática de esa Constitución, negaba esa economía social de mercado que en alguno de sus artículos preconizaba la Constitución del 79, porque le daba protagonismo al Estado en toda la actividad empresarial. Y bajo esa Constitución, el mismo señor Fujimori, y antes que se llama Belaúnde y Alan García, permitieron que todavía el Estado tuviese injerencia en la actividad empresarial. Habían todas las empresas del Estado. Eso cambió con la del 93, evidentemente. Y es probable que ahora, que se habla de una asamblea constituyente así, en carta blanca, porque no se dice una asamblea constituyente para tal cosa, se dice asamblea constituyente en blanco, no sabemos para qué. Algunos dicen para cambiar el modelo neoliberal, que se entiende por eso, cambiar la economía social de mercado. Otros hablan de el papel subsidiario del Estado, el rol subsidiario del Estado. En fin, es algo muy, muy gaseoso. Es cierto que la Constitución no está escrita en piedra, tiene que hacerse modificaciones, adecuaciones, que es necesario en varios aspectos. Ya dije el tema de la bicameralidad, el equilibrio de poderes. En cierta forma, en este momento tenemos un sistema en el nombre presidencialista, pero con más injerencia por las circunstancias que se han dado en la conformación del Parlamento, un sistema parlamentarizado, y por la forma como se han utilizado algunas herramientas de la democracia, como es la cuestión de confianza, el voto de censura, etc. O de esa diversificación de fuerzas políticas que no representan además a partidos políticos debidamente estructurados con ideologías que permitan garantizar una línea política adecuada. Más representan intereses personales, individuales o de grupo. Entonces, sí, es necesario, pero yo debo recalcar que si desde el aspecto fáctico, el señor Castillo, que es el que propone una asamblea constituyente, prescinde del Congreso para convocar una asamblea constituyente, eso, y como yo lo dije ya cuando disolvió el Congreso e interpretó el señor Vizcarra fácticamente la negativa de confianza, eso se llama golpe de Estado. Eso es golpe de Estado, porque nuestra Constitución no permite que nadie convoque una asamblea constituyente. Tendrá que proponer, y para eso tiene iniciativa legislativa, para proponer una modificación en la Constitución a fin de que se contemple la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente con un determinado propósito, con un determinado plazo. Eso sí es factible, pero eso tiene que pasar por el Congreso de la República. Y yo no creo que este Congreso, que ya está elegido y que se va a instalar el 26 en juntas preparatorias para elegir a su junta directiva, que ya es un poder constituido, va a abdicar de la facultad que la Constitución actual le reconoce, que es también modificar la Constitución o en todo en parte, que es
el rol de poder constituyente derivado que le ha reconocido la Constitución del 93 y también la del 79. De tal manera que eso lo tendrá que determinar el Congreso de la República. Y si el señor presidente de la República o quien esté en la presidencia prescinde del Congreso para convocar una asamblea constituyente, recalco, eso es golpe de Estado. Así, hay que llamar las cosas por su nombre. Como lo hice cuando el señor Vizcarra disolvió el Congreso y dije que eso era un golpe de Estado, porque no hay interpretación fáctica. El derecho, y sobre todo el derecho público, es eminentemente formalista. Por supuesto. ¿No? Si Bueno, no, quería apuntar, Pedro, y muy bueno tu análisis respecto al escenario, con esa capacidad de ver las cosas que se pueden producir, no está lejano de que se pueda producir. Pero desde mi perspectiva jurídica, sí tendría que cumplir estos procedimientos, y de lo contrario estaríamos frente a una situación irregular de las muchas que hemos tenido en los 200 años. Esto significaría hacerle una raya más al tigre. De acuerdo. Excelente, excelente, doctor Urbiola, muy preciso. Creo que el tema está claro. Si es que se toma el camino de ir por un cambio constitucional, una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso de acuerdo a la normativa vigente, pues es un golpe de Estado, ¿no? Está claro el tema. Rescatar también estas 12 constituciones que hemos tenido, y definitivamente la Constitución del 93 es la mejor bajo el punto de vista jurídico, así que está también claro el tema. Así que con esos elementos damos el pase a Pedro para que nos dé sus comentarios también al respecto. Adelante, Pedro. muchas gracias. Suscribo plenamente lo que ha señalado el doctor Urbiola, porque además tiene mucha base legal, constitucional, tradición dentro de la institución jurídica que avala esa interpretación, y no hay mucho que añadir en ese sentido, como lo dije en mi primera intervención. Pero sí quiero compartir un par de ideas breves, ya para ir cerrando desde mi punto de vista, lo que podríamos ver en las próximas semanas o meses, tratando de hacer un poco de perspectiva, ¿no? Si gana la elección Keiko Fujimori, y hay una lectura sensata, una lectura inteligente de ese resultado, no será un gobierno de fuerza popular, será un gobierno mucho más abierto. Keiko Fujimori debería buscar formar un gobierno de coalición con otras fuerzas políticas, con presencia en el Congreso, con quien haya una cierta afinidad programática que se pueda plantear además ante el país, que no se lea como una repartija, aunque se le llamará de esa manera seguramente por algunos sectores, que no se lea como un arreglo bajo la mesa, sino que tenga la mayor, digamos, exposición pública para que se entienda en medio de esta pandemia y en medio de los problemas que tiene el país y de la demanda de los pueblos del Perú, ¿no es cierto?, que se tiene que hacer un gobierno con determinadas prioridades, ¿no? Eso es fundamental. Esperemos que sea así, es lo que ha adelantado la candidata y lo que le convendría hacer para que desde el Ejecutivo haya una repercusión en el Congreso, un poco en la línea de lo que adelantaba también Miguel Castilla al inicio de sus comentarios, ¿no? Si gana Pedro Castillo, a lo que va directamente, me parece a mí, es a cumplir el decálogo del populista, es decir, el siguiente paso va a ser buscar por todas las formas posibles ir a una asamblea constituyente. Lo han reiterado en el debate de equipos técnicos, lo va a reiterar este domingo, es parte de la propuesta con la que él considera que está muy cerca de ganar la elección, si es que no cree en este momento que ya la ganó y que de aquí al 6 de junio todo es mero trámite. Y cuando gane la elección, se ocurre, lo que va a decir es que él ha obtenido un mandato de más del 50% del pueblo peruano para hacer un cambio, una transformación, y que ese cambio, esa transformación, solo es posible a través de un cambio de la Constitución que ha recibido una serie, además de calificativos por parte suya, que no vamos a repetir. Y cuando empiece el periodo gubernamental, va a culpar enteramente del incumplimiento de tantas promesas que hemos visto, la mayoría de ellas insustanciales o imposibles de ejecutar, va a culpar a esta Constitución actual
de esa imposibilidad. Es decir, va a atar su gobierno al cambio de constitución y para ello va a generar toda una narrativa que nos va a llevar a un enfrentamiento político tal como yo lo veo. Entonces, la perspectiva es muy complicada, es muy incierta. Ojalá que no ocurra esto, pero si nos atenemos a los antecedentes al personaje y lo que le ha funcionado como praxis política y a cómo actúan aquellos partidos y líderes que él de manera manifiesta admira, digamos que es un poco el derrotero, ese decálogo populista que se va a dar en el Perú. Además, lamentablemente, hay pues un caldo de cultivo, hay una enorme insatisfacción. Como bien refieren tanto Luis Miguel Castilla, como, digamos, el análisis económico que ha hecho Diego Macera, es todavía, lo que han recogido las encuestas, es todavía minoritario el apoyo a una nueva constitución, 1/3, pero en medio ya de la instalación de un gobierno y de un mensaje que culpa a la Constitución del incumplimiento de tantos temas que no se han podido satisfacer, yo creo que ese apoyo puede variar y entramos a un terreno que es muy cenagoso, tal como ha advertido ya el doctor Urbiola, ¿no? Entonces, son momentos muy críticos para el país. Sí, ok. Pedro, muchas gracias por los comentarios. A ustedes. Muy valiosos, muy valiosos. Agradezco a todo el panel que realmente, a pesar de que hay la fingencia de que el equipo lujo no tiene una lectura negativa, pero en esta oportunidad la lectura del equipo Los lujo antecedentes, sí, ha sido súper positiva, creo que muy positiva, y con eso me quedo. O sea, realmente hemos tenido una visión desde diferentes puntos de vista de la realidad, que creo que a los asistentes le va a dar una idea más clara sobre a dónde apuntamos en los diferentes escenarios. A continuación, pongo en contacto con ustedes a nuestro maestro de ceremonias, doctor Orlando Leiva. Orlando. Gracias, Álvaro. Entonces, continuando con este evento, invitamos al doctor José Tan, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China, a dar sus conclusiones finales y cierre del webinar. Muchas gracias, Orlando. Gracias, Álvaro. Gracias a todos nuestros expositores, Luis Miguel, don Oscar Urbiola, Pedro. La verdad que, bueno, conclusiones no me es muy difícil hacer un listado de conclusiones. Creo que hemos escuchado realmente un montón de información, de ideas, la verdad que bastante oportunas, ¿no? Y mi reflexión va por ese lado. Creo que se trata de sentarnos, hacer una pausa, como lo hemos hecho ahora, nuestros asistentes y los que estamos en pantalla, de un poco más de una hora, un par de horas, y escuchar y pensar. Creo que de eso se trata, porque hoy día temprano, que veía algunas noticias, me di cuenta que algo que hacen, y eso quizás Pedro lo sabe obviamente más que yo, pero en redes, algo que vende mucho es que la lectura sea muy corta. Entonces dicen, pone una noticia, dice 1 minuto de lectura. Claro, y si alguien ve 5 o 6, ya no es tan atractivo. Y si uno ve ya 14 minutos de lectura, ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, yo decía, pero claro, si estamos acostumbrándonos a este sistema de pensar o extraer conclusiones sobre la base simplemente de titulares, simplemente de lecturas de 30 segundos o 1 minuto, bueno, pues ahí es que ahora que Pedro mencionaba la narrativa que se ha desarrollado y que se viene instalando, bueno, es que es muy fácil desarrollarla. Es muy fácil desarrollarla porque creo que justamente nosotros no nos damos el tiempo para sentarnos y reflexionar. Y todos estamos conscientes de lo que nos estamos jugando en esta elección. Todos decimos lo importante que es, nos ocupamos, mucha gente se ocupa de poner todo tipo de mensajes o de retransmitir mensajes en redes sociales, memes, etcétera, pero creo que muy pocos se sientan a pensar realmente como lo hemos hecho hoy día, hablar de las propuestas, hablar de lo que pensamos de ellas, del sector económico, del sector jurídico, del sector comunicacional, del sector pragmático, porque en efecto,
como bien ha quedado en evidencia, hay lecturas, interpretaciones jurídicas que son impecables, pero a veces riñen con la realidad. Pero para todo eso se necesita un poquito de tiempo y un poquito de reflexión. Y yo creo que si nos sentamos, como lo hemos hecho hoy día, o sea, hoy día, y obviamente no anunciaré mi voto, pero hoy día salgo más convencido de lo que voy a hacer en la segunda vuelta, porque me he dado el tiempo de sentarme a escuchar a estos extraordinarios especialistas que me han ratificado de modo objetivo, científico y argumentativo un montón de cosas que yo ya pensaba. Entonces me parece que, como digo, creo que la gran conclusión de este evento, porque no voy a repetir ya todo lo que se ha dicho, que creo que ha sido además sumamente claro, les agradezco a todos los expositores el esfuerzo de haber sido más didácticos, porque a veces en algunas exposiciones hay muchas ideas interesantes, pero se pierden un poco en la narrativa justamente, pero en este caso creo que nuestros 4 expositores han tenido una claridad realmente que resalto y que agradezco. Entonces creo que, en vez de hablar de un listado de conclusiones, yo creo que la gran conclusión es la que decía. Escuchemos, reflexionemos, analicemos, escuchemos a los que saben, porque para eso existen personas que saben, y que justamente, y por eso decía el rol, en mis palabras introductorias, el rol de los gremios, por más que sean gremios sectoriales, gremios pequeños, gremios que se dediquen a una cuestión específica, como nosotros, que nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo de las relaciones económicas con China, no podemos renunciar pues a nuestro deber de también participar en el debate público, en los temas de interés nacional, porque somos parte de un todo. No podríamos promover ninguna relación económica con China si se cerraran las relaciones económicas con el mundo, si se cerrara el comercio con el mundo, ¿no es cierto? Entonces nuestra Cámara simplemente probablemente desaparecería si hubiera un esquema de intervencionismo, digamos, en el comercio exterior, en el que nos digan qué exportar, qué no exportar, qué importar o qué no importar, ¿no es cierto? Entonces nuestra Cámara simplemente desaparecería, ¿no es cierto?, si hubiera algo por el estilo. Entonces, obviamente no estamos aislados, somos parte de un todo, y todos los gremios creo que formamos ese todo, y por eso mi conclusión, y con esto termino, y agradezco nuevamente a los expositores, es sentémonos a pensar, sentémonos a escuchar un ratito, no la noticia de 1 minuto de lectura, porque puede ser que no sea suficiente para que nos dé una idea completa. Yo sé que tienen su utilidad las noticias de 1 minuto, o los titulares, o los 30 segundos de lectura. Informarnos rápidamente, en un mundo de vorágine, ¿no es cierto? O sea, estar informado más rápido que en los viejos tiempos, que teníamos que sentarnos a comprar un periódico y leerlo. No, ahora tenemos la información a la mano. Eso a veces juega a favor, juega en contra. Creo que juega en contra cuando solamente nos basamos en pequeñas pastillitas informativas para formarnos una opinión. En un momento tan complejo como este, no queda otra opción, en un momento, además, como hemos hablado, de una polarización evidente, con propuestas tan distintas, no queda otra opción que sentarnos a escuchar, a reflexionar, a estudiar y tomar conclusiones. Cada uno tomará la conclusión que le parece mejor, ¿no es cierto? Pero después de una reflexión. Y estoy absolutamente seguro que lo que han escuchado hoy día da unos elementos más que importantes y sólidos para decidir qué hacer. Con eso cierro este evento que realmente reitero que ha sido extraordinario. En efecto, coincido con Álvaro, el panel de lujo ha ratificado ser de lujo, y la verdad que como espero que quizás podamos repetirlo ya con un análisis post-electoral y quizás previo a la toma de gobierno, en este periodo de Pato Rengo que se mencionaba, quizás para ver qué es lo que debemos esperar ya de un gobierno o de una elección que ya fue definida en segunda vuelta. Así que desde ya los invito para una segunda vuelta de este mismo webinar, pero en otro momento distinto, donde ya tendremos unos elementos de análisis bastante más definidos, a pesar que coincido también con Pedro que la incertidumbre y la inseguridad pues son creo que las características de nuestra vida política de los últimos tiempos. Muchas gracias nuevamente a todos los organizadores del webinar, que lo hemos hecho muy rápidamente y atendiendo la coyuntura, pero especialmente a nuestros expositores. Les agradezco y les pido que se queden un segundo más, nada más, para la foto final del evento. Gracias.
Agradecemos la participación a los asistentes e invitamos, por cierto, al doctor José Tan, al señor Álvaro Barrenechea, señor Luis Miguel Castilla, doctor Oscar Ruppiola, señor Pedro Tenorio, el señor Diego Macera, a mantener prendidas sus cámaras para la foto final del evento.